¿Queréis saber qué es el proyecto comunitario? Pues ver este vídeo. Hola, soy Ana Aguirre, soy la responsable del Centro Integral Udalhaiz de Arrasate y me gustaría presentaros el proyecto comunitario que desarrollamos en nuestros servicios. ¿Qué es el proyecto comunitario? Pues es el proyecto con el que Aspace Udalhaiz busca la participación, sensibilización, normalización e inclusión en la comunidad y el entorno más cercano. ¿Para qué es importante el proyecto comunitario? Para salir de la calle, para aprender cosas, abrir la puerta y aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. Saliendo a la sociedad, ¿qué conseguimos? Aprender cosas. Que yo me va a salir a comunidad. Eso es, conseguís autonomía Y podemos hacer cosas, antes no podemos hacer y hemos hacer todo con un apoyo. Has dicho que conseguís más autonomía, independencia también, ¿no? Y salimos todos, hacemos más cosas, compramos más cosas, ¿Quiénes participamos en el proyecto comunitario? nosotros con personas que necesitan apoyo, vivienda, Luego también con las personas que trabajan en la biblioteca, en Macumechocoa, Polideportivo, Arizmendi Castolá, Arrasate Escola, bueno, Chachiniculdi, Fundación Goyeneche y muchos más. Desde Aspace apostamos por la educación de los más pequeños en la diversidad. Para ello, llevamos a cabo colaboraciones con las ikastolas y colegios públicos. El objetivo principal en el ámbito educativo es el de sensibilizar a los más pequeños y fomentar la inclusión de todas las personas. Mediante talleres, dinámicas y actividades trabajamos la diversidad del cuerpo humano, la lengua de signos y la importancia del respeto y las relaciones positivas entre personas. Desde el proyecto comunitario nos parece importante nuestra participación en la educación más allá de la etapa escolar obligatoria. Es por esto que llevamos a cabo colaboraciones con diversos institutos de formación profesional y universidades de nuestro entorno cercano. Durante este curso hemos acudido a la Universidad de Mondragón, a la Compañía de María y al Instituto de Arechavaleta para dar a conocer a Aspace, a las personas que acuden a nuestros servicios y animarles a colaborar como voluntarias y voluntarios. Durante este curso en Udalhaiz han colaborado 19 personas voluntarias, acompañando a 14 personas usuarias de Aspace en actividades de ocio, tiempo libre y deporte. Estamos muy agradecidos con los voluntarios y espero que el año que venga vuelvan. Hemos conseguido estos voluntarios y esperemos que el año que viene también vuelva a ser así. Dentro del proyecto comunitario, como no podía faltar, tenemos que hablar de la importancia de nuestro entorno cercano, que es el barrio, donde llevamos a cabo nuestra vida. Hacemos uso de todos los recursos, tiendas, supermercados, restaurantes, cafeterías y todos los servicios que el barrio nos ofrece. ¿Os ha gustado? Pues animaros a hacerlo.